El Túnel es un programa investigativo donde indagaremos en las profundidades de aquellas historias que nos contaron, pero que en realidad no son lo que parece. En El Túnel intentaremos encontrar las cosas que se esconden entre líneas y que por pereza o descuido no las vemos al leer o escuchar. El Túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en oscuridad. Guerras santas. El terrorismo religioso. El 11 de septiembre del 2001, el mundo entero observaba con horror lo que en apariencia parecía ser el acto terrorista más grande de todos los tiempos, al menos en tiempos modernos. Que conste, según la versión oficial, los atentados del 11 de septiembre del 2001, también llamados 9/11 o 11S, fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 6.000 heridos. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio procedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada Guerra contra el Terrorismo. Creo que para la mayoría de los que ven este video les está claro lo que significa terrorismo, pero aún así dejaré una breve definición de este término. Definir el concepto de terrorismo ha sido un asunto complejo para las ciencias sociales por una razón. Es muy difícil diferenciar los actos legítimos de los luchadores por la libertad y el terrorismo. El diccionario de la Real Academia Española, en el avance de su 23ª edición, modifica la anterior, incluyendo una tercera excepción. Define el término terrorismo como dominación por el terror. 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por un común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. El diccionario de la lengua española también recoge 2 acepciones para la palabra terrorista. 1. Que practica actos de terrorismo, y 2. Pertenece o relativo al terrorismo. A través de la historia hemos visto muchos actos terroristas, sobre todo en la antigüedad, solo que a este tipo de actos se les conoció con el nombre de guerras santas. La Guerra Santa es una guerra que se hace por motivos religiosos y que con frecuencia supone una recompensa espiritual para quienes participan o mueren en ella. Las guerras de religión de Francia, las cruzadas y la yihad islámica suelen presentarse popularmente como ejemplos de guerra santa, aunque algunos especialistas no concuerdan plenamente con dichas identificaciones o distinguen entre las expresiones guerra sacralizada, guerra santa y cruzada. Como es de conocimiento público, se ha utilizado la idea de guerra santa en épocas diversas y en numerosos conflictos, religiosos o no, normalmente para legitimar intereses geopolíticos o económicos. Son ejemplos clásicos de guerra santa las cruzadas o las guerras católicas contra las consideradas herejías, contra los cátaros y los protestantes. La Guerra Civil Española se puede considerar una cruzada porque la lucha tuvo por objeto liberar territorios que otros días fueron cristianos y de lo que se hicieron dueños los enemigos de la fe, destruyendo todo el testimonio y vestigio del cristianismo por odium fidei, aunque oficialmente no fue declarada cruzada por el pontífice Pío XII. Así se le denominó oficialmente durante la dictadura de Francisco Franco. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la religión del cercano oriente conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas fueron causa de persecuciones contra judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos, y los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados,
tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Las cruzadas del Mediterráneo Oriental, las primeras a las que se le aplicó este nombre, fueron llevadas a cabo por señores feudales y soberanos de Europa Occidental, sobre todo los de la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, pero también de Inglaterra y Sicilia, a pedido del papado y en principio del Imperio Romano Oriental, lo que es conocido como el bizantino. Tuvieron lugar durante un periodo de casi 2 siglos entre el 1096 y el 1291 y llevaron el establecimiento efímero de un reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla. Fueron un total aproximado de unas 9 cruzadas. Hubieron otras campañas más pequeñas, entre las que se encuentran la Cruzada de los Príncipes, la Cruzada Veneciana, las Cruzadas Bálticas y la Aragonesa, y la Reconquista Ibérica, entre otras. ¿Cuántas personas murieron aproximadamente en las cruzadas? De acuerdo a diversos estudios, el tercer régimen más sangriento después del Stalin y el de Mao en China es el de la Iglesia Católica, que provocó, directa o indirectamente, la muerte de entre 25 a 30 millones de personas en tan solo 4 cruzadas. Las múltiples ejecuciones del Santo Oficio en Europa y en América y las persecuciones en casi todas las épocas contra quien no se ajustara a sus dogmas. La guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 entre católicos y protestantes tan solo mató a más de 7 millones de personas. Pero la Cuarta Cruzada, la llamada Cruzada de los Niños, mandó al matadero a cientos de niños que fueron enviados a combatir en nombre de la fe y terminaron siendo esclavizados y asesinados, y otros muertos en el desierto. Las guerras santas modernas, conocidas como yihad. Yihad es un concepto del Islam que presenta una obligación religiosa de los musulmanes. En español, la palabra árabe yihad se traduce literalmente como esfuerzo, y de modo frecuente en la expresión idiomática esfuerzo en el camino de Dios, al yihad fi sabilillah. A quienes participan y están comprometidos con la yihad se les conoce como mujahidín, en plural mujahidines. La mayoría, entre los académicos suníes, solo reconocen como obligación a los 5 pilares del Islam, el objetivo del Islam siendo ante todo la adoración de Alá como único Dios. Eso me suena a algo muy parecido conocido en la Biblia. En las sociedades occidentales el término yihad se traduce con frecuencia por los no musulmanes como guerra santa. Los especialistas de estos estudios islámicos suelen señalar que estas palabras no son sinónimas. Diferentes autores musulmanes en particular tienden a rechazar este acercamiento acentuado con las connotaciones no militares del término yihad. En cambio, el erudito musulmán Ibn Khaldun, nacido en 1332 y murió en 1406, escribió: en la comunidad musulmana, la yihad es un deber religioso, debido a la universalidad de la misión musulmana y la obligación de convertir a todo el mundo al Islam, ya sea por persuasión o por la fuerza. Cuando investigamos, encontramos muchos términos, unos a favor y otros en contra, en cuanto al significado de la palabra yihad. Pero en este programa nos basamos en los hechos, y estos hablan por sí mismos. En tiempos modernos, cuando escuchamos hablar del ISIS o Estado Islámico, a todos se nos ponen los pelos de punta, pues es sabido de la crueldad de este grupo, pero conozcamos un poco más de ellos. Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como Estado Islámico de Irak y de Siria, o EIL, autodenominado Califato Islámico, conocido asimismo como el Estado Islámico ISIS. Es un grupo terrorista paramilitar insurgente, un protoestado no reconocido de naturaleza fundamentalista yihadista wahabita, que sigue una doctrina heterodoxa del Islam suní formado por radicales fieles a Abu Bakr al-Jabadi. En junio del 2014 se autoproclamó el califato desde la ciudad iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes. El grupo ha sido designado como una organización terrorista por la Organización de las Naciones Unidas, así como por diversos países en particular. Daesh, como también se le nombra al ISIS, es conocido ampliamente por sus videos de decapitaciones y otros tipos de ejecuciones, tanto de soldados como de civiles,
y hasta periodistas y miembros de ayuda humanitaria, así como por la destrucción de lugares históricos de herencia cultural. Las Naciones Unidas consideran al Daesh responsable de abusos a los derechos humanos y crímenes de guerra. Daesh también llevó a cabo una limpieza étnica de grandes proporciones al norte de Irak. Originalmente conocido como Organización para el Monoteísmo y la Yihad, surgió como una organización terrorista próxima a la Al-Qaeda para hacer frente a la invasión de Irak en el 2003, siendo dirigida por Abu Musab al-Zakwai. El Estado Islámico de Irak fue responsable de la muerte de miles de civiles iraquíes, así como de miembros del gobierno iraquí y sus aliados internacionales. Debido al apoyo militar de los Estados Unidos al gobierno de Nuri al-Maliki, el grupo sufrió varios reveses, incluida la muerte de Rashid al-Baghdadi, pero la organización se renovó durante la Guerra Civil Siria, pasando a ser conocida como Estado Islámico de Irak y el Levante. El califato reclama la autoridad religiosa sobre los musulmanes y tiene como objetivo declarado unir todas las religiones habitadas por musulmanes bajo su control, comenzando con Irak y la región del Levante Mediterráneo, que cubre aproximadamente los actuales estados de Siria, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Chipre y parte del sur de Turquía. Otras milicias que controlan parte del territorio en la península egipcia del Sinaí es el de Libia y Pakistán, que han jurado lealtad a la organización. El grupo se caracteriza por una interpretación fundamentalista del Islam y su violencia brutal contra los no musulmanes y contra los que ellos consideran falsos musulmanes. Desde entonces, el ISIS ha mostrado muchos videos de ejecuciones de prisioneros con distintos métodos. El periodista japonés Kenji Goto fue decapitado. El piloto jordano Muaad al-Kasabesh fue quemado vivo dentro de una jaula. Como represalia, Zahida al-Rizawi y Ziad al-Karwarli, presos de Al-Qaeda capturados en Jordania, fueron colgados por el gobierno de este país. Todos estos videos son subidos o distribuidos a través de las redes sociales. Desde su creación en junio del 2014, el ISIS ha ejecutado a más de 10.000 personas, incluidos mujeres y niños, en Irak y Siria, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las víctimas del ISIS fueron asesinadas a balazos, quemadas, lanzadas desde gran altura, decapitadas o apedreadas. Es importante destacar que esta cifra no incluye a los muertos en batallas y ataques suicidas, ni a los hombres asesinados por ser homosexuales. Pero, como quedó demostrado en el 2015, el terror del Estado Islámico no se limita solamente a Siria e Irak. Los yihadistas buscan también golpear en la casa del enemigo y tienen la capacidad para hacerlo. Ahora bien, después de escuchar todo esto, definitivamente, lo primero que viene a nuestras mentes es que todos estos actos de barbarie, ¿cómo pueden ser cometidos en nombre de Dios? Que todas estas personas deben estar poseídas por un espíritu malévolo o algo así. Sin embargo, a pesar de estos pensamientos y sentimientos que recorren nuestra mente al pensar en estos actos criminales o terroristas, a muchas personas dentro de sus congregaciones y en cualquiera de sus denominaciones se les enseña que todo esto es diabólico y aberrante, y que estas personas que hacen estas famosas guerras santas son dignas del mismo infierno. Pero cuando se les pregunta por qué el Dios del Antiguo Testamento mandaba hacer lo mismo contra otros pueblos, entonces aparece la justificación, que lo que hacía este personaje era justo, porque los pueblos que convivían alrededor de Israel adoraban dioses falsos, que eran gente mala y que no querían servir al Dios verdadero y bla 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 bla. Y me pregunto, ¿en serio? ¿Será que estas matanzas, violaciones a niñas, infanticidios y feminicidios selectivos que mandaba hacer el Dios de Israel son diferentes a los actos terroristas que hacen hoy los yihadistas? ¿Son diferentes a las cruzadas que hizo la Iglesia Católica en su momento? Creo que o hay demasiado descerebrado adoctrinado o en estas congregaciones están cauterizando la conciencia de las personas. El Antiguo Testamento es una brutal relación de amenazas, violaciones y todo tipo de aberraciones sexuales que hacen que el Juego de Tronos parezca sonrisas y lágrimas. Muchos dirán que eran otros tiempos, pero Yahvé en realidad es o era un Dios como se estilaba en aquella época, brutal, vengativo, violento y sanguinario. Dado que se afirma que los eventos de la Biblia son verdaderos y sus creyentes la consideran la palabra infalible de Dios y que no se equivoca y que todo lo que está ahí es verdad porque es salido de la boca de Dios, pues bien, entonces vamos a hablar. A lo largo de 46 libros que integran el Antiguo Testamento,
Dios se pasa por la piedra a 25 millones de personas. Según los cálculos del escritor Steve Wells en su libro Drunk with Blood, si bien es cierto que de estas cifras solo 2.82 millones aparecen literalmente citados en los llamados libros sagrados como las víctimas directas de Yahvé, así que los otros 22 millones y pico restantes son estimaciones de Wells a partir del relato bíblico. Ahí están incluidos, por ejemplo, los aproximadamente 20 millones de personas que murieron o hubieran muerto durante el diluvio universal, lo que viene siendo toda la humanidad en aquel momento, con excepción de Noé. ¿De dónde sale esta cifra? Bueno, es la población aproximada de la Tierra en el 2400 a.C., fecha aproximada del diluvio. Pero vamos a las masacres más salvajes de la Biblia, de mayor a menor. Dios aniquila con almorranas a 1000 filisteos. Primera de Samuel 5. Jehová mata a 1.000.000 de etíopes. Segunda de Crónicas 14. Extermina a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo animales, un aproximado de 500.000. Aniquila a 500.000 de soldados israelitas. Segunda de Crónicas 13. Un aproximado de 150.000 personas en la séptima plaga de Egipto con el granizo. Se estima que la población egipcia de ese entonces eran unos 3 millones, cuando supuestamente ocurrió el éxodo, según McEvery y Jones en 1978. Ya para este momento, Jehová había matado a la mitad de ellos en la primera plaga. Entonces, si tal vez el 10% de los egipcios sobrevivientes estuvieran en el campo en ese momento, alrededor de 150.000 habrían sido asesinados por la ardiente tormenta de granizo de Dios. Ahora, yo tengo que ser demasiado generoso en esto. En el antiguo Egipto, la sociedad era mayoritariamente agrícola y casi todo el mundo trabajaba al aire libre. Es mejor establecer una estimación en más del 60%, ya que las mujeres y los niños también trabajaban en el campo. Ahora bien, unos 500.000 sería una cifra mucho más realista. David hace matar a más de 70.000 hombres solo porque Dios o Satanás se lo ordena. No es fácil de explicar, pero lo intentaré. Todo comienza cuando Dios le dice a David que haga un censo, como el que la Constitución de los Estados Unidos nos exige que hagamos cada 10 años. Y de nuevo se encendió la ira del Señor. Esto aparece en 2 de Samuel 24:1. O fue Satanás quien le dijo a David que lo hiciera el censo, como dice 1 de Crónicas 21:1. Bueno, tal vez fueron ambos porque siempre trabajan juntos. En cualquier caso, David envió a Joab para que hiciera el censo. Y después de 9 meses y 20 días, Joab regresó con los resultados. Habían 800.000 hombres que arrojaban espadas en Israel y 500.000 en Judá, según 2 de Samuel 24:9. O fueron 1.100.000 y 470.000 hombres en Israel y Judá, como dice 1 de Crónicas 21:5. Cualquiera que haya sido, cualquiera de los dos, es comparable el número de soldados en servicio. Después del censo, David decidió que había hecho algo mal, lo cual es extraño ya que él solo había cumplido las órdenes de un censo que Dios le dijo que hiciera, según 2 de Samuel 24:10. Y Dios también estaba enojado. Al menos eso es lo que dice el profeta Gad. Gad dijo que Dios le ofreció 3 opciones. Una, 7 años de hambre o 3 años, si crees en la historia de 1 de Crónicas 21. 3 meses de batallas perdidas o 3 días de pestilencia. David no pudo decidir, así que Dios tomó la decisión por él. Dios eligió los 3 días de pestilencia, matando así a 70.000 hombres. Lo que significaría al menos un par de cientos de miles de personas, ya que solo los hombres cuentan para él. Aún así, todavía Dios sigue enojado, incluso después de que terminó de matar a un par de cientos de miles de personas en la pestilencia. Entonces envió un ángel para que destruyera la ciudad de Jerusalén. Pero antes de que el ángel destruyera la ciudad, Dios se arrepintió del mal que tenía intención de hacer y le dijo que se detuviera. Esto está en 2 de Samuel 24:16. Cuando David vio al ángel que todavía estaba matando gente, dijo: he pecado, pero ¿qué han hecho estas personas? Esto es una muy buena pregunta, que Dios, por supuesto, ignoró por completo.
según 2 Samuel 24:17. Finalmente, Gad le dice a David que compre un terreno, que allí haga un altar y mate algunos animales para que Dios deje de matar gente. Entonces David compra un terreno por 50 siclos de plata, o si crees en la historia de Primera de Crónicas 21, serían 600 siclos de oro, y levanta un altar y allí mata algunos animales para Dios. Y así Dios dejó de matar gente. Así que se supone de que no solo fueron 70.000, sino un aproximado de unas 200.000 personas. Si leemos el libro de Esther, veremos que hay un aproximado de unas 75.813 personas que mueren en ese libro. Si leemos el libro de Jueces capítulo 6 y capítulo 7, Dios ordena a las huestes de Gedeón que empuñen su espada contra sus semejantes, y en eso murieron 120.000. Dios mata a 120.000 hombres valientes por abandonarlo. Segunda de Crónicas 28. Nuevamente, Dios mata a 100.000 sirios por llamarlo Dios de las colinas. Primera de Reyes 20. El ángel de Jehová es enviado a matar a 185.000 asirios. Todo esto sin contar las masacres contra los moabitas en Jueces 11, las masacres contra los madianitas en Números 31, la muerte a los amalecitas en Primera de Reyes capítulo 15. Es de asustarse, ¿verdad? Al final nos damos cuenta que la excusa para todas estas guerras mal llamadas santas, ya sean las cruzadas católicas, las yihad de los musulmanes o las guerras entre comillas justas de los israelitas, todos son la misma cosa. En realidad son la obligación de convertir a todo el mundo al Islam, al cristianismo o al judaísmo, ya sea por persuasión o por la fuerza. Todas estas religiones han sido y seguirán siendo terroristas, porque el esclavizar el pensamiento del hombre y amenazarlo con infiernos e infames castigos, eso también es terrorismo. Es hora de despertar del adoctrinamiento al que esta humanidad ha sido sometida, creyendo el juego de que lo que hace el otro es malo, pero lo que hace mi doctrina es bueno solo porque mi líder lo dice. Debemos comenzar a pensar por nosotros mismos, a buscar, a investigar y a comprobar la información que se nos entrega. Luego, sacar nuestras propias conclusiones e ir creando nuestro propio criterio. En toda esta historia hay algo que debería ponernos a pensar y a sospechar. Las tres religiones que han sido y son protagonistas de estas guerras santas casualmente son abrahámicas, el resultado del pacto de un hombre con su Dios. ¿No será que este solo es el juego malévolo de un personaje que controla las tres religiones más grandes del mundo? Pero eso será información para otro video. Recuerda que es de personas inteligentes el comprobar, no el rechazar. Si esta información les fue de utilidad, denle me gusta para que YouTube pueda hacer llegar a más buscadores. Y también comparte el video. Apóyanos suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para que cada vez que subamos contenido pueda ser notificado. Los esperamos en el próximo video. Saludos.